Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que podamos iniciar y escuchemos la predicación, la palabra de nuestro Dios para esto. Padre, te damos las gracias, Dios, y tu misericordia, Señor, ha sido con cada uno de nosotros. Vamos a meditar en tu palabra, Señor, en esta tarde, por lo que rogamos que podamos, Padre, tener discernimiento para recibir tu palabra y recibirla con gozo, con gratitud y también con la disposición para creer y obedecer. Así que te damos las gracias, Padre, poniendo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Chisme, robo, malas palabras, enojo, malos pensamientos. No estoy pasando listas, son listas de pecados. Porque en todo lo que pudiera yo decir, hermanos, como lista de pecados, hay una palabra que nos resume a todos en relación con una lista de pecados. ¿Y sabe cuál es? Culpable. Usted y yo somos culpables. Providencialmente, hermanos, el Espíritu Santo guió a mi hermana programadora para que cantáramos precisamente este himno antes de escuchar lo que implica la salvación. ¿Por qué necesitamos un Salvador, hermanos? Porque fuimos hallados culpables de todo pecado. Pudiéramos decir desde el pecado más chiquito hasta el pecado más grande. Pero eso solo es un consuelo vano, porque pecado es pecado. No hay pecado chiquito, no hay pecado grande. Ahora pudiéramos pensar, hermanos, que solamente se trataba de eso, pero no. Porque el pecado, todo, deja unas consecuencias que marcan el corazón. Dejan consecuencias, hermanos. Algunas son físicas, algunos son emocionales, y lo más grave es espiritual. Y entonces comenzamos con problemas. Comenzamos, hermanos, con depresión, con tristeza, con soledad. Bueno, ¿qué no está haciendo nada Dios? Sí, ya hizo todo. Pero ¿qué está pasando entonces? La respuesta es que nosotros no hemos mirado la cruz del Calvario como la miró Dios desde el cielo, como el pago por nuestros pecados. Hermanos, nadie ha sentido tanto dolor como el padre mirando a su hijo tratado como un criminal peligroso, humillado siendo la burla de todos, cuando él no cometió ni una falta. Eso es amor. Por usted y por mí. Y entonces Dios comienza a ejercer un juicio sobre su hijo, para que usted y yo pudiéramos mirarlo y decir, deseo a Jesucristo como mi Señor y ser salvo. Y entonces Dios dice que al que a Él viene, no le echa fuera. Eso es gracia. No lo merecemos, pero el Señor así lo quiso. Nos ha amado, veíamos el primer domingo, hermanos, nos ha amado y en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Un amor inigualable. Y nos ha demostrado, hermanos, su gracia, nos ha dado su gracia. Dice Pablo que por gracia somos salvos a través de la fe. No nos ganamos, no hicimos nada, no por obras. ¿Qué requería, hermanos, esa gracia para completarse, hermanos? No que le ayudemos a Dios. Su gracia es perfecta, pero nosotros somos los que lo necesitamos. Fe. Fe en esa gracia que el Señor ha dado. Así que entendemos el amor y la gracia. Y hermanos, lo que vemos en la cruz del que todo gira en torno a Jesucristo.
Pero el evento ocurrido en la cruz del Calvario, hermanos, nos hace sentar nuestra vista, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra fe, solo y únicamente en Jesucristo. No en los demás, no en lo que hicimos, no en lo que sino solo en Jesucristo. Porque nadie, hermanos, le ha amado tanto como el Hijo de Dios. Al punto, hermanos, de sentir, no sé, y esta parte ya es la intimidad de su relación con Dios. ¿Se ha sentido solo alguna vez? Le puedo asegurar que el Hijo de Dios le ha abrazado. Le puedo asegurar que el Señor lloró con usted. ¿Ha sentido temor alguna vez? Él ha permanecido fiel con usted. ¿Se da cuenta cómo Dios, hermanos, es tan bueno, es tan grande y tan misericordioso? Y qué lamentable que no atesoremos lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo de esa forma. Ahora tenemos algo bien interesante, hermanos, porque ni el amor, ni la gracia, ni la salvación serían reales si no fuera por la persona de Cristo. Hoy, hermanos, tristemente en la sociedad y en las familias, muchas no hay amor. No hay amor. Hay convivencia y costumbre, pero no es amor. Hoy en día, hermanos, no hay gracia. Todo se hace egoístamente. ¿Qué voy a sacar yo? No, porque no me conviene. Ya nada se hace por gracia. Aunque para todo decimos gracias, sin darnos cuenta de lo que significa esa palabra. No hay salvación. La gente no busca la salvación. La gente busca ya, fíjese cómo se ha hecho tan familiar la destrucción, la muerte. Son temas, hermanos, que adornado con muchos colores han desintegrado familias, hogares y vidas. Y vidas que aún no nacen, pero que ya están en peligro. Y el único autor de todo eso, hermanos, por lo menos nos dice el Evangelio, que es el ladrón. Solo viene a robar, matar y destruir. Eso es lo que hace el diablo. Pero hermanos, gloria a Dios, porque la primera carta de Juan dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que entonces nuestra esperanza se convierte en un mensaje inigualable. Nuestro mensaje es Jesucristo. Él es el autor de la salvación. Fíjense bien lo que tenemos aquí, hermanos. Versículo 13, número 1. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Número 1, hermanos, en este mensaje inigualable, en el mensaje de Jesucristo, tenemos el mensaje de la cruz, es vida y es perdón. El mensaje de la cruz es un mensaje de vida y de perdón. La iglesia de Colosas estaba pasando alguna dificultad, hermanos, complicada. Estaban siendo atacados, hermanos, por filosofías, por herejías, que vestidas de santidad estaban desviando a la iglesia. La epístola, hermanos, a los colosenses engrandece la importancia de Cristo para nosotros y antepone a Jesucristo ante cualquier cosa, cualquier persona, razonamiento, filosofía o pensamiento. Está por encima de todo. ¿Cuál era el problema? Que las filosofías griegas estaban haciendo, hermanos, separación y perdición en la iglesia. Estaban adorando ángeles, hermanos. Ya ni siquiera se estaban enfocando en algo material, solo estaban adorando a los seres espirituales. Pablo enfatiza
algo bien interesante y que para nosotros simplemente es cuestión de pensar. Es razonable adorar a un ángel, hermanos, en la Biblia. Ningún ángel se dejó adorar. La adoración, hermanos, es para el Señor. Ahora, ¿qué tiene de problemático esto? Mucho. ¿Qué ángel estuvo en la cruz del Calvario? Ninguno. ¿Qué ángel resucitó? Ninguno. Lo ponemos más aquí a nuestro plano, a nuestro hemisferio material. ¿Qué apóstol estuvo en la cruz? ¿Estuvo María en la cruz? ¿Resucitaron? No. ¿Cuál es entonces el mensaje de por qué Cristo y por qué debía ser Cristo y por qué solo Cristo? Dice el versículo 13, y a nosotros, hablando de la iglesia de Colosas, hablándonos a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, estábamos en pecado, hermanos, estábamos entregados al pecado. La obra que hace Jesucristo en la cruz dice que ocurre algo para el que cree en Él. Nos dio vida juntamente con Él. No hay mayor esperanza, hermanos. Y no, yo no sé que nuestra esperanza no es vivir eternamente en este planeta. La esperanza del creyente es la vida eterna. Y Jesús dijo, esta es la vida eterna, hablando del Padre, que te conozcan a ti. En eso consiste, hermanos. Y si usted conoce a Cristo, su vida eterna empezó ya. Cuando usted cierre los ojos aquí, solo dará continuidad a lo que Cristo ha iniciado en su vida. Así que nos damos cuenta, hermanos, que el mensaje que hay en la cruz del Calvario no solo es un mensaje, hermanos, complicado, triste. Es un mensaje, hermanos, que al hablar de la cruz de Cristo, le decimos a la gente, hay vida, porque Él puso su vida por nosotros. Hay vida, porque Él nos dio vida con Él. Él es el autor de la vida. Y mire el regalo que viene después por la fe. Perdonándonos todos los pecados. Y entonces la listita que decíamos al principio, hermanos, ya no hay problema. El Señor Jesús, cada que se estaba haciendo sentencia contra cada pecado, levantaba la mano y decía, soy culpable. Y lo miraba a usted y sonreía. Cuando decían engaño, el Señor Jesús se levantaba con la mano y decía, soy culpable. Y lo miraba a usted y sonreía. Cuando decían enojo, rencor, odio, se levantaba la mano y decía, soy culpable. Y lo miraba a usted y sonreía. Ese es el amor de Dios. Y entonces cuando el Padre lo mira a usted, dice, tú no tienes ningún problema. Y miraba a Jesús en la cruz diciendo, Él hizo posible tu perdón. Entonces tiene sentido, hermanos, que como cristianos valoremos el reflexionar. El hecho de saber que Jesús entregó su vida por mí implica que yo sea, hermanos, demasiado fiel, totalmente fiel a lo que Él hizo en la cruz. Porque Él se podía bajar, Él dijo, puedo pedirle a mi Padre que bajen ángeles, legiones de ángeles y me defiendan. Yo solito me voy a quedar aquí, verán cómo me defienden. Pero no lo hizo. Porque las legiones, hermanos, de gente que estaba en problemas, en pecado, en enfermedad, en dolor y soledad, éramos nosotros. Y entonces guardó silencio. Y le pusieron una cruz y no la soltó. Hasta llegar al Calvario y entregar su vida por usted y por mí. Estamos hablando de la salvación. Número 2, hermanos, hay algo bien interesante en esto. Versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Número 2, hermanos, el mensaje inigualable de Cristo es que el mensaje de la cruz es esperanzador.
es esperanzador. Hermanos, en la escuela dominical hemos hablado mucho acerca de la ley, ¿se acuerda? Y hemos encontrado el objetivo de cuál era la razón de por qué existe la ley, para qué Dios dio la ley, cuál era la razón que había para darnos una ley. Y en medio de todo, hermanos, la palabra amor tiene que salir a flote. No podemos separar la ley de Dios del amor de Dios. Van de la mano. El problema, hermanos, es que hicimos nuestra voluntad. Y entonces, hermanos, la ley, lejos de ser algo benigno, hermanos, se convirtió en un conflicto. No que lo sea, la ley de Jehová es perfecta, pero nosotros nos metimos en un problema. Y entonces, hermanos, resultó que nadie podía con la ley. La ley seguía siendo buena, la ley seguía siendo perfecta, pero ahora, hermanos, en condición de pecado, la ley nos señalaba. Pero la ley seguía teniendo la misma esencia, el corazón de Dios. Pero el hombre no pudo, hermanos, ni usted ni yo podíamos. Hacíamos una pregunta en la escuela dominical. ¿Cree usted que exista una persona, que pueda cumplir, no la ley, no estamos hablando de la ley, solo el decálogo, los 10 mandamientos, 10 simples reglas? ¿Será posible que exista una persona que cumpla 10 simples reglas? La convicción de la clase fue unánime, y es que no. No hay quien pueda cumplir esas 10 sencillas reglas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Nada. Estamos en un problema. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando viene, hermanos, el Hijo de Dios? Recordemos esto ya es teologizado. Él no solo vino a cumplir la ley. ¿Se puede decir? Él es el cumplimiento de la ley. ¿Se da cuenta cómo Jesucristo es el quien soluciona? Dios, hermanos, proveyendo la manera de que la ley ya no nos sea contraria, de que la ley ahora nos vuelva a favorecer. Hermanos, para muchos que desconocen, que creen que nosotros como cristianos evangélicos desechamos la ley, aquí está la respuesta. Por el contrario, la ley sigue teniendo una vigencia en Cristo. Él es la ley. Llevó la ley, hermanos, a la cruz del Calvario. La quitó, no porque la esté aboliendo y diga no funciona, no, sino que ahora la ley tiene otro sentido. Ya no nos es problema la ley, hermanos. Ahora tenemos que acercarnos, hermanos, a la ley a través de Jesucristo. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que cuando la ley, hermanos, empieza a ejercer su autoridad de manera justificada, ya no es un problema, ya no nos sentimos mal. No porque, hermanos, digan, ya la libré, me puedo portar como yo quiera. No, porque Jesús demanda fidelidad. Hermanos, Jesucristo no pide mucho, acuérdense de eso. Él no pide mucho, Él pide todo. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestro amor. Y cuando usted y yo somos capaces de entender que en este mensaje, hermanos, hay una esperanza increíble de que ahora ya no hay problema para acercarme a Dios, podemos vivir, hermanos, respirando en paz. Porque Dios ha provisto la solución de nuestros problemas, de nuestros pecados, de nuestros males. Jesucristo. Y no estamos hablando de un evangelio de prosperidad. Acércate a Dios para que sane, acércate a Dios para que seas rico, acércate a Dios para que seas guapo, acércate a Dios y te crecerá el pelo. O sea, no estamos hablando de cosas de esas. Porque es lo que yo quisiera, ¿verdad? No. Estamos hablando, hermanos, de que ahora usted y yo, lejos de tener una distancia, puedo acercarme a Dios, puedo extender la mano al Padre y el Padre tomará mi mano y me dirá: en Jesucristo eres recibido en mi reino, en Jesucristo creíste en mi Hijo. Entonces, yo voy a caminar contigo, aunque haga este valle de sombra de muerte. ¿Se dan cuenta entonces cómo Jesucristo hace
flexible la ley. Y Jesucristo, hermanos, es la esperanza del mensaje de la cruz. Porque es importante, hermanos, que para nosotros como cristianos entendamos, no vamos a tener, hermanos, una Semana Santa porque es una tradición religiosa. Tenemos creído en Jesucristo, que es verdad lo que dijo, hermanos, todo el Antiguo Testamento. ¿Saben cuál es el tema central del Antiguo Testamento? Jesucristo. En cada uno de los libros del Antiguo Testamento, hermanos, el tema central siempre ha sido Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el tema central? Jesucristo. Ahora, ¿en quién tenemos que creer? El único que hizo posible, hermanos, que la mano del Padre se acercara a usted fue Él. Porque estando en la cruz del Calvario, hermanos, cumpliendo, haciendo, siendo la ley, toma la mano del Padre con una y con la otra nos toma a usted y a mí y nos une en Él. Por eso hoy, hermanos, nos hacemos llamar hijos de Dios, gracias a lo que hizo Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a pasar aquí en la tierra problemas, muchísimos, muchísimos. Pero que en Cristo está nuestra mano asida de la mano del Padre. Él quitó todo obstáculo, haciendo posible nuestra salvación. Así que no podemos poner pretexto. Qué difícil es ser cristiano. Esto lo ponemos flojos, hermanos. Es un argumento nuestro, humano. Pero la Biblia dice lo contrario. Nosotros decimos la vida cristiana, ay, qué difícil es la vida cristiana. ¿Y qué cree que Jesús y nos dice? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué decimos que la vida cristiana es difícil? Porque nos cuesta asirnos a la mano de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero Dios permanece fiel. Si no fuera así, hermanos, no tendríamos la epístola a los Colosenses, dándole a una iglesia para que regrese, retome y confíe ciegamente, totalmente, absolutamente, solo en Jesucristo. Y esto es para nosotros también. Mi número 3, hermanos, dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Número 3, hermanos, con nuestro mensaje inigualable. El mensaje de la cruz es de victoria. El mensaje de la cruz es un mensaje de victoria. Cuando vemos, hermanos, lo ocurrido en la cruz del Calvario, hermanos, eventos sobrenaturales en ese momento. La tierra tembló, el cielo se oscureció, todos se llenaron de consternación. ¿Qué estaba pasando? El Hijo de Dios estaba entregando su vida a causa del pecado de nosotros. De manera natural, hermanos, déjenme pensar esto. La creación está mirando a su Creador en un sufrimiento que Él no merecía. Pero ahí estaba. Y en medio de todo lo que podía haber ocurrido, hermanos, se escucha un grito poderoso que hace saber al infierno, al diablo, al pecado, que no tenía ninguna autoridad. Porque desde la cruz se escucha un clamor diciendo, todo está terminado. Ya solucioné todo. La deuda está pagada. Consumado es. Hermanos, en ese momento yo creo que la gente que estaba ahí no entendió de qué hablaba. Además, algunos de nosotros. Pero el infierno sí supo de qué se trataba. El diablo sí supo de lo que estaba hablando Jesús. El cielo sí sabía lo que estaba pasando. Y el Señor Jesús, hermanos, en ese preciso momento,
hace que el pecado deje de tener autoridad. Ya no dominaba, hermanos. El Señor Jesús estaba redimiendo a su creación. Si quiere entender ese término, acérquese a algunos de los estudiantes de la escuela dominical para entender acerca de la redención. Pero eso estaba pasando. Eso estaba pasando. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, es un mensaje victorioso. Quiero leerlo. Esto lo he hecho, ya lo hice alguna vez aquí, hermanos, pero es tan importante, por lo menos para mí, que entendamos. Nos da una noción diferente. Quiero leer este pasaje, hermanos, en otra versión. Nos ayuda a entender un poquito más. No digo que esté mal, Reina Valera, me encanta. Está claro para el que entiende. Para alguien que está apenas comprendiendo esto, hermanos, fíjense bien cómo lo dice el versículo 15, la versión Dios habla hoy. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad. Y por medio de Cristo, públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y esto hace alusión el apóstol Pablo, hermanos, a esos momentos, en ese tiempo, cuando un rey conquistaba otro reino. Lo que hacía este rey, hermanos, era tomar prisionero al rey enemigo. Y lo desnudaban completamente, esa era la costumbre, lo desnudaban, lo amarraban de las manos, y el rey victorioso montaba su caballo, y ese rey prisionero iba amarrado, hermanos, al caballo del rey victorioso. Y entonces el rey entraba en la ciudad conquistada, montando un caballo, es plan de guerra, recordemos eso, y entraba, hermanos, pero traía al rey derrotado, exhibiéndolo públicamente como un rey derrotado. Esa idea que Pablo nos está diciendo. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿sabe qué hizo? Amarró al diablo, amarró a la muerte, amarró al dolor, amarró al pecado, los desnudó, los humilló, y Él entró victorioso, y todos ellos fueron humillados detrás de la victoria que hubo por Cristo Jesús en la cruz. Es un mensaje de victoria. La muerte ya no tiene, hermanos, autoridad. Es más, somos carne y hueso, si nos asusta. Pero no tiene autoridad. Es Dios el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Así que debemos pensar, hermanos, como lo ocurrido en la cruz, como ese evento, hermanos, que tiene que ver con nuestra salvación, como un momento de gloria. Por ahí anda un fulano diciendo y hablándolo textualmente, el fracaso de la cruz. No sé si usted ha escuchado eso. Dios vio el fracaso de Cristo en la cruz. Pero la Biblia dice que fue victorioso. Así que no hay ningún fracaso en el trabajo de la cruz. Anatema sea. Porque lo que vemos en la cruz, hermanos, es la mayor victoria hecha por Jesucristo para redimirlo a usted y redimirme a mí. Así que ahora, hermanos, lo que podemos, lo que debemos hacer es regresar a los brazos de Cristo, abrazarnos a su pecho como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y confiar que nuestra vida está segura porque está en las manos del Hijo de Dios. Él hizo posible nuestra salvación. Así que lo que tenemos, hermanos, es un mensaje. El Señor tiene, nadie puede hacer otra vez. Además, déjeme decirle, no lo tenemos aquí, pero todo el contexto bíblico e histórico nos dice lo contrario. ¿Sabe qué pasó 3 días después? Dígalo con fe, con convicción. ¿Qué pasó 3 días después? Resucitó. Hay una victoria, hermanos, en Jesucristo. Por lo que nosotros creer en el yugo fácil y ligera la carga, vamos a confiar en Dios. Él nos ha mostrado su amor. Él nos ha mostrado su gracia. Y ahora nos muestra lo victorioso de la salvación. Un amor inigualable. Un regalo inigualable.
Y hoy tenemos, hermanos, un mensaje inigualable. Lo que Dios hizo en Cristo, hermanos, lo hizo por amor a usted y a mí. Lo que hizo Jesucristo en la cruz fue una victoria que nosotros necesitábamos. Ahora, después de haber oído esto, hermanos, meditemos, reflexionemos, pero sobre todo, confiemos, hermanos. Si Él ha vencido, sea entonces Él nuestra victoria también. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu gracia. Gracias te damos por la salvación. Señor, tú hiciste posible esto para nosotros. Que estábamos, Señor, muertos en nuestros pecados, separados de ti. Y hoy, Señor, podemos decir, Dios me ama. Dios me ha dado su gracia. Dios me ha salvado. Entonces confiaré en ti, Señor. Así que, Padre, te damos las gracias por lo que tú nos has enseñado. Porque tu palabra no vuelve vacía. Así que, Señor, salimos con convicción. No sabemos qué va a pasar mañana. Lo que sí sabemos es que tú estarás con nosotros. Gracias por tu victoria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.